creating new things, and that was in me. Hi, this is Steve Wozniak, co-founder of Apple, and I am so happy to return to Game Changers Fest. Presenta desde Silicon Valley Steve Wozniak, uno de los genios, cofundador de Apple. I consider myself lucky that it was a real successful and popular product and something the world wanted, and it brought me a lot of wealth and fame and good things in my life. Consider that very, very lucky, and it was just at that point in time the world wanted the kind of product I was meant to build. Amigo personal y socio de Steve Jobs. Filántropo y emprendedor que revolucionó nuestra realidad tecnológica. It was so exciting because it was like we thought we were doing the things for the first time they'd ever been done. And it was the first time they'd ever been done that cheap using a lot of the LSI technology. School usually says, you learn this, you take these tests, you have the same answers as everyone else, and we call you intelligence. But a science fair is your own project. You make it up on your own, and you create something, and it's kind of out of the ordinary and impresses people. And I had all sorts of very top winning science fair projects in the computer area. And I just loved doing this because I was good at it, no other thing. Then entrepreneurship or creativity, you either discover in your life, I want to be a part of all these new things and creating new things, and that was in me. Hi, this is Steve Wozniak, co-founder of Apple, and I am so happy to return to Game Changers Fest. Please don't miss this incredible event and my talk where we'll talk about innovation, about the future of technology, about the founding of Apple, and more. En una conferencia para soñadores, emprendedores y empresarios que cambiará el juego. No te lo pierdas. Dream Big, Change the Game. Señoras y señores, el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Please, Steve. Por respeto a todo el mundo nos vamos a sentar. Oh my God. Steve, look this beautiful and amazing auditorium, huh? Wow, I'm gonna record this moment, please. Voy a grabar este video. Este momento queda histórico para Colombia. Van a gritar todos, Dream Big, Change the Game. Vamos a grabar un video hermoso. Permiso, ahí es. Bienvenido, Steve, a Colombia. Dream Big. You want to say hello? It's good to be here. Thanks. Do you want to... Es excelente estar con todos ustedes, muchas gracias. Bogotá está cerca de mi corazón por muchos años. Y cuando yo llegué a la ocupación de dar charlas y de ser un conferencista, en Bogotá di mi primer discurso cerca de 20 años atrás para un evento que se llamaba Campus Party. Nunca lo olvidaré. Do you all have your translator equipment? That was the first speech that Steve gave as a speaker, as a conference giver in Colombia, and he's so happy to be back. Round of applause for him. Voy a pasar a español y vas a escuchar en inglés.
Great. Steve, Cuando tú estabas arrancando, when you were just taking off, there are plenty of entrepreneurs. cuando tú estabas arrancando realmente tu carrera, ¿tú te imaginaste en algún momento convertirte en el cofundador de la compañía más importante del mundo? No, I was a normal person. No, yo era una persona normal. Steve Steve Jobs y yo, él era un amigo. No teníamos nada de plata, nada de dinero ni cuenta bancaria. No teníamos experiencia en los negocios. Y estábamos al principio de nuestros 20s. Pensábamos que este es un buen negocio, el negocio que teníamos. Estoy inventando cosas increíbles. Pensábamos que íbamos a tener éxito como empresa, porque teníamos un producto que estaba 5 años adelante, avanzado de lo que estaba pasando en ese momento. Y nos parecía que eso ya era muy exitoso. Nuestro tercer socio, Mike Markkula, fue el que financió. Él dijo, que creía que esta va a ser una de estas revoluciones en la economía y que nosotros íbamos a convertirnos en una compañía de $1.000 millones en 5 años. Y él tomó el riesgo, corrió el riesgo, lo entendió y él era el adulto en la sala. Y él nos enseñó a Steven y a mí cómo iniciar una compañía de tecnología. ¿Y a quién tiene usted que contratar? ¿Y cuál es su papel? Mike Markkula es un nombre que no lo conoce mucha gente, como el mío, como mi nombre o Mark Zuckerberg o el nombre mío o de Steve Jobs, pero era muy importante en Silicon Valley y es el otro creador de Apple para transformarlo en lo que es hoy en día. Yo no era un negociante, un hombre de negocios. Viendo el tamaño de Apple hoy en día y mirando hacia atrás, tuvimos mucha suerte porque teníamos una iniciativa muy importante en los negocios en Steve Jobs, increíble ingeniería de mi parte y experiencia de marketing en Mike Markkula. Esos 3 elementos eran clave. Mike Markkula nos enseñaba y nos decía que teníamos que ser muy profesionales y así íbamos a llegar a algún lado. Hasta ese momento yo ni siquiera sabía que había que tener cierto tipo de habilidades especiales. Cuando empezamos a Apple en ese momento, la memoria que iba a... Una sola canción costaba cerca de... La gente que iba a tener dispositivos en sus manos que contenían cientos de canciones, no podíamos ni siquiera pensar que eso iba a ser posible en el futuro. Solamente sabíamos que estábamos en camino hacia un mejor futuro con la tecnología. Steve y yo queríamos que el mundo fuera más igualitario para las personas con discapacidades. A los ciegos queríamos que tuviera más igualdad entre las personas que tienen discapacidades. Y miren nuestro éxito. A donde vayan usted, miren a las aceras y verán a alguien que está caminando y se encuentra se estrella con cosas porque están ocupados mirando su teléfono. Y pensábamos que tenemos una oportunidad. Yo renuncié a una cantidad de dinero para entrar a una gran compañía. Yo trabajaba en Hewlett Packard y me gustaba mi jefe y yo era leal a mi jefe. Yo le pedí 5 veces que hiciera el computador personal, pero siempre me rechazó mis propuestas. Y yo quería ser un ingeniero para toda mi vida en Hewlett Packard. Ese era mi proyecto de vida. Cuando Mark Markkula nos dio el dinero para empezar con Apple, yo dije, me va a tocar irme de Hewlett Packard. Y eso fue difícil. Cuando finalmente llegó el momento de empezar sí o no, de desempeñar Apple, yo dije no. Yo tenía un computador que iba a representar todas las ganancias de la compañía por 10 años. Y yo lo rechacé esa propuesta. En mi propio tiempo, en tiempo libre, yo diseñé 2 computadores con una gran capacidad de almacenamiento, la programación de idioma, de lengua, pero yo no quería empezar una compañía, ni ser el administrador de una compañía. Así que las cosas en los negocios son muy engañosas. Yo cuando era joven escuché una historia de una persona que se llama Sumner Redstone.
Era el presidente del gigante de los medios, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Yo estaba leyendo el artículo, se me olvidó el nombre. Y él vendió su compañía por $500 millones y vendió otra compañía más por otros $500 millones. Y yo decía, ¿sería toda esa cantidad de dinero lo que yo quiero en mi vida? Y yo decía, no. Yo me gustaría más bien almorzar con mis amigos, riéndonos de algún chiste, alguna broma. La vida no se trata de logros en cuanto al dinero, sino de la felicidad. Nunca, ¿qué tan felices nos sentimos? Y yo me inventé una fórmula. ¿Qué es lo que es feliz? Los sentimientos, lo que nos hace felices, menos los malos sentimientos que nos hacen poner una mala cara. La felicidad es los buenos sentimientos menos los sentimientos malos. En inglés, yo tengo mi fórmula para el éxito y el éxito en la vida y la felicidad. Yo no necesitaba nada de Apple ni nada de eso. Yo solamente entendía que quería vivir mi vida buena. Yo quería ir a espectáculos de comedia con mi esposa y hacer cosas directoras y no poner no fruncir el ceño, ni hablar mucho de política y no votar tampoco. Yo no sabía cuál iba a ser el resultado de no votar realmente, pero uno no puede afectar tantas cosas como un votante. Ese es el principio de mi vida y todo está conectado con la felicidad. Gracias. Aplauso. Steve, when you first started, and you, with Steve Jobs, started Apple, you surely were facing the same challenge that many Colombian and Latin American entrepreneurs are facing, of getting the company off the ground with no money at all, no financial support. How did you actually overcome those days, and you went on and you pushed your idea forward? What is a piece of advice for all these Colombian and Latin American entrepreneurs to move forward and to grow their companies without any money? Mi traductor no está funcionando bien, así que no sé si lo escuché bien. Frank, ustedes van a ver que la vida va a pasar. ¿Cómo puedo causar yo una diferencia? ¿Cómo puedo cambiar el mundo? En nuestro caso tuvimos suerte y teníamos un producto que iniciaba, que era increíble, y un par de industrias estaban empezando y yo las vi. Atari estaba recién empezando. Era la arcada de la industria. Ustedes conocen los juegos de arcade. Y yo diseñé el juego que se llamaba Breakout para Atari. Yo lo diseñé. Muchos de ustedes jugaron Breakout, donde usted patea la bola y la pasa por encima de unos ladrillos que se mueven. Y yo lo diseñé. Yo estaba allí y pensé todos los juegos de Atari en la fábrica. Sería increíble que estos juegos tengan color, por ejemplo. Y después en mi mente, 4 días me la pasé sin poder dormir, 4 días y noches sin dormir. Y yo estaba pensando, yo era un ingeniero de televisión en esos días. Yo era primero director electrónico y todas las señales de la televisión para hacerla a color. Y yo vi en mis ojos, en modo muy digital, podría yo proveer los números digitales de mi computador directamente al televisor. Y él pensaría que es a color. Dios mío, con $0 en vez de $5,000. Se necesitaría una cantidad de cálculo diferencial para diseñar la pantalla y que fuera de color. Ese fue un buen momento, un buen inicio para el computador 2 de Apple, porque recuerden que el logo inicial era en 6 colores, es una manzana con 6 colores. El resto del mundo no iban a poder hacerlo a color, que fue lo que yo hice. Yo hice muchas cosas increíbles en esa época, pero ese producto en particular es de donde vinieron todas las ganancias de Apple por los siguientes 10 años. Otros computadores que otras personas trataron de crear, Apple Thread, Elisa y Macintosh.
Todos fracasaron por algunas razones, pero no tengo tiempo para explicarles esas razones. Si son jóvenes y piensan, puedo ser un emprendedor así y empezar a iniciar algo importante. Yo iría a mi historia. Cuando era joven, aprendí electrónica muy temprano. Mi papá era un ingeniero eléctrico y la electrónica no es digital. Hay mucha matemática y cosas extrañas, cosas raras. Yo me convertí en un operador de radio amateur. A los 10 años de edad, yo podía diseñar circuitos con los viejos tubos de las aspiradoras. Así que tuve este inicio tan temprano y descubrí lo digital. Nadie alrededor mío lo había descubierto. Ni profesores, ni estudiantes, ni siquiera mis padres. Pero encontré que Journal describe cómo los computadores funcionan con unos y con ceros. Y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, porque soy bueno y me encanta. ¿Por qué era bueno? Porque era el único que lo hacía. Nadie hacía esto. Nadie ni siquiera sabía qué era. Yo dije, esto es algo en lo que soy bueno. Y usted valora aquellas cosas en las que usted es bueno. Algo que ustedes piensan que no puede funcionar muy bien en su vida, pero ustedes pueden mejorarlo. Piensen eso. Piensen y piensen y piensen. En la matemática era una clave importante. Yo no quería solamente diseñar cosas y ponerlas a funcionar de la misma manera que otras personas. Yo practiqué diseñar computadores de una manera fuerte. Yo nunca me compré una parte nueva cuando estaba en el colegio. Yo diseñaba cada computador del que encontraba una descripción y yo lo diseñaba en papel, con papel y lápiz. Y tuve gran habilidad, desarrollé una enorme habilidad muy rápido. Pero después, cuando me gradué del colegio y me fui a la universidad, nunca pensé que iba a tener un trabajo diseñando computadores. Bien, pensé que ese trabajo no existía. Los computadores simplemente es algo que pasa en la industria militar o en la investigación industrial. La matemática era clave, eso sí. Yo no solamente estudié matemáticas y pasé las pruebas y me sacaron buenas calificaciones. Yo no estudiaba solo para que me fuera bien en la materia, sino para solucionar los problemas al final de un capítulo. Yo los hacía todos, pero es porque lo amaba. Uno le invierte el tiempo, uno le invierte la energía, porque uno le encanta algo. Pues digamos, si usted es carpintero y tiene una idea en su cabeza de cómo construir sillas de una manera más eficiente y usted trabaja y trabaja 10 años en esas ideas, usted va a tener una gran habilidad después de ese tiempo y puede ganarse la vida. Sí, yo tenía mucha habilidad para los computadores, de manera que yo veía que el mundo evolucionaba en la tecnología, desde los viejos tubos de aspiradora hasta esos bombillos calientes de los transistores, pequeñas partecitas que parecían como neuronas electrónicas que pueden pensar. Luego pasamos a los chips, que tenían muchos transistores. Cuando yo tenía 8 o 9 años, mi padre me llevó a una feria electrónica en San Francisco. Y yo sostenía un pedazo de cartón con unos cables ahí que parecían calles interconectadas y yo decía, este va a ser un chip con 6 transistores en un solo chip. Hoy tenemos 60.000 millones en su iPhone. Pero 60.000 transistores. Yo estaba sorprendido. Yo tal vez vi el primer chip que se hizo. Fui a la casa y le dije a mi padre, el mejor dispositivo era mi radio de 6 transistores. Yo me iba a la calle a dormir y escuchaba estaciones de radio de todo el mundo. Ahora voy a hacer mejores transistores para el mundo. Y mi papá dijo, no, la nueva tecnología como los chips son caras, que solo las utiliza el gobierno o las Fuerzas Armadas. La gente no las puede comprar. Y yo pensaba y pensaba, yo no dije nada, pero pensaba y pensaba para mí mismo, yo quiero que los dispositivos de las casas, los electrodomésticos sean accesibles. Quiero que eso sea accesible y la gente lo pueda comprar. Y que los computadores no sean solo para los ricos, sino para los jóvenes. Yo le dije a mi padre, yo iba a tener un computador algún día en mi vida. Y él dijo, cuesta lo mismo que una casa. Y yo dije, yo voy a vivir en un apartamento, entonces, un apartamento pequeño. Yo dije mi decisión. Cuando llegó el momento,
un invento tras otro, uno tras otro, resolviendo los problemas de los computadores, y resolví la fórmula para el computador. Lo que me inspiró, la inspiración es increíble. Yo era miembro de un club mucho más pequeño que la audiencia acá, un club que incluía profesores de Stanford, jóvenes, viejos, había técnicos, había de todo, algunos ingenieros, constructores, otros que no lo eran, y nos interesaba ver cómo iba a cambiar la sociedad cuando tuviéramos nuestros propios computadores personales. Estamos hablando de comunicación, educación, trabajos que son tan reconocibles y tan importantes. Y eso me emocionó y yo lo veía en mi mente. Yo decía, yo tengo todos los fondos para construir el computador para mí. Y así es cuando me fui para mi oficina y empecé a diseñarlo en un periodo de días, semanas. Y la parte principal era el cerebro, el microprocesador, era como de $12,000. Yo no podía tener microprocesadores de Intel, costaban $400. Yo estaba en la parte de bajo costo de todo porque yo no tenía dinero. Construí el computador y se lo mostré al club. Ellos decían, habrá un día maravilloso cuando los computadores serán importantes para todos. Yo lo mostré todos mis diseños y muchos de ellos empezaron a construir sus propios computadores. Esa es mi manera de devolverle a las personas sin derechos de propiedad intelectual ni nada. Cuando los computadores llegaron finalmente, ¿qué es lo que Wozniak está inventando ahora? Ahora él no tiene nada de dinero. Yo lo llevé al club de nuevo. No se le olvide aquella película en donde está Bill Gates mostrando mi computador. Steve nunca había ido ahí, yo era el héroe. Yo lo llevé ahí y es cuando él dijo, deberíamos empezar una compañía. Bill Gates dijo, ok. Así empezó todo y empezó con mi deseo de hacer algo importante de la manera más excelente posible. Había muy pocas partes en mi computador y eran muy artísticos para un ingeniero. Steve, now talking about the people that you know. Pueden ayudarle a cambiar el juego y se crean esas relaciones que cambian la historia. ¿Cómo se dio, cómo llegó, cómo empezó la relación de ustedes con Steve Jobs y cómo se consolidó? Me reencontré con Steve Jobs cuando él tenía 16 años. No tenía dinero para comprar discos de acetato. Yo lo llevé a mi casa a mostrarle todos los discos de Bob Dylan, las entrevistas, las letras de las canciones. Y eso fue una gran parte de nuestra vida. Y nos hicimos buenos amigos. Steve, él no tenía créditos importantes en el colegio, no era parte más destacada de las clases. Él estaba como en el mundo de la contracultura en la área de San Francisco. En los días de la guerra de Vietnam, de paz y amor, él consideraba diferentes cosas, incluyendo las religiones del mundo. Y ella comía semillas de una bolsita que cargaba. Trataba de vivir una vida minimalista, pero trataba de encontrarse a sí mismo. A mí me iba muy bien con la electrónica. Lo interesante es que yo era tan tímido que yo nunca le hablaba a la gente en esa época. Yo no podía hablar con nadie. Y Steve, con él sí podía hablar, porque él me apreciaba como yo era. Así que nos volvimos amigos técnicos por los siguientes 5 años hasta el inicio de Apple. Cuando empezamos Apple, yo no quería administrar una compañía. Eso es algo político y a mí no me gustaba eso. No quería decirle a las otras personas que está bien, que está mal. Yo no quería hacer eso. Yo quería hacer ingeniería. Y Steve aprendía hablando con otras personas sobre sus experiencias empresariales, a ver cómo manejan ellos las compañías. Yo tenía un título de presidente, él no tenía el título de presidente, pero él estaba entrenando para convertirse en uno de ellos. Realmente él estaba a cargo de la administración de las cosas. Now talking about that ¿Cuál puede ser una gran anécdota que tú tengas con Jobs en lo laboral, pero también en lo personal? In the personal part, we played some really jugamos
muy buenos juegos. En el libro I Was, en el libro o I Was, pueden ver todos los juegos que jugamos divertidos. Yo le llamo el cero de Steve Jobs, los 5 años que llevaron a iniciar a Apple. Y cuando estábamos en el proceso de diseñar ese computador, mientras todos los demás estaban tratando de diseñar computadores de bajo costo, 5 años más adelante, cuando empezamos Apple, yo estaba mucho más allá, íbamos mucho más allá en ese punto. Y Steve, digamos, salimos de la universidad, éramos muy buenos amigos, éramos como amigos cercanos. Y cuando empezamos el negocio, yo no quería realmente arrancar una empresa, yo no quería administrar. Steve Jobs quería ser importante en el mundo y la única manera de hacerlo era tener una empresa y hacer mucho dinero. Entonces él se quedó en la parte empresarial y yo me quedé en la parte de ingeniería. Necesitamos muchas más mejoras a nuestros productos computacionales en ese entonces. Y no, digamos, nos cruzábamos los caminos muy a menudo. Simplemente cuando se necesitaba algo de ingeniería, yo lo hacía. Entonces tuvimos una discusión sobre el primer computador. Debe tener 2 ranuras donde se conecten 2 cosas. Steve Jobs no conocía, digamos, sobre la tecnología de los computadores. Él básicamente había aprendido programación en el colegio y su conocimiento era, digamos, limitado y estábamos muy lejos. Él decía, ok, necesitamos solo una conexión al computador y una salida, como un, digamos, aparato que cuesta mucho más que un carro, pero bueno, para solo uno para impresora y uno para agregar algo más al computador. Yo pensaba mucho más en lo que podía hacer un computador en el mundo. Las ideas eran ilimitadas y yo quería 8 entradas, así que yo diseñé 8 ranuras, 8 entradas, y Steve me dijo, simplemente debemos hacer 2 entradas. Y yo dije, ok, ve y búscate otro computador. El Apple II, el computador Apple II, yo era el dueño absoluto, lo había construido en mi tiempo, de mi cabeza, todo el hardware, el software, todas las cosas. Entonces yo pude realmente, tal vez no lo haría más porque Steve era el hombre a cargo de los negocios. Siempre estaban alineados ustedes dos con la visión de la compañía, o siempre estaban de acuerdo o tenían desacuerdos en la visión que querían. First of all, I don't argue with people. It's part of my formula. Parte de mi fórmula, evitar, digamos, estar enojado. Si usted discute, puede hacer mala cara. Y a veces yo voy y digo, ok, debemos hacer algo diferente, porque esa es la manera de decir, oh, no me gusta cómo se dieron las cosas. Para mí, yo me lo digo a mí mismo, mi cabeza realmente era muy fuerte y yo pensaba en buenas soluciones para todo lo que surgía y realmente no lo sé, yo solo quería hacer mi trabajo en la parte técnica. En esos primeros días de Apple teníamos un proyecto tras otro que era muy importante para que la compañía los hiciera. Entonces Steve era mucho más a cargo de la parte de dirección, de administración, pero cuando se pensaba en productos reales, entonces a él no le iba muy bien. Y afortunadamente empezamos bien y no me importaba, yo estaba contento. Cada paso que tomábamos hacía que el mundo fuera un poco mejor. Nuestro computador era un poco mejor. Y adivinen qué, en esos días ustedes compraban nuestros computadores y compraban un software y eran dueños de ese computador. Era suyo, lo mismo que hoy en día y mañana lo será. No había internet, no había nubes, no había actualizaciones. Ustedes simplemente lo compraban y trabajaban y eran dueños de él. Y un paso importante fue, empezamos en nuestros programas, yo no tenía dinero, nuestros programas, digamos, eran cintas de cassette y yo era dueño de un reproductor de cinta de cassette y reproducíamos sonidos en el computador y el computador lo convertía en un programa, unos y ceros. Y tuvimos una reunión en Apple, digamos un año después de que lo iniciamos, y nos decía alguien que Apple iba a ir a la parte
o se iba a mostrar en el show de consumidores en Las Vegas de Nevada. ¿Quién no soñaría como joven de ver Las Vegas? Pero Mark dijo, solo 3 personas de mercadeo van a ir. Él, como director de marketing, Steve Jobs, porque es de Steve Jobs, y la persona de ventas. Y yo estaba pensando, bueno, simplemente no quiero quitarle el puesto a otras personas y ganarme el show, y no quise decirle, ok, soy el fundador, así que me debe llevar. Así que levanté la mano y dije, si tenemos un disco inflado para ese show en 2 semanas, un disquete donde se pueda ejecutar un programa, entonces podemos mostrarlo. Y Mark dijo, sí. En la parte de atrás de mi cabeza dije, si puedo diseñar, soy un super diseñador, si puedo diseñar un disquete, una interfase de disquete, una parte donde se pueda conectar a un disquete y se pueda ejecutar programas, entonces tendrán que llevarme. Obviamente era el único que sabía cómo funcionaba. A propósito, nunca, esto es importante para los colombianos, yo nunca había trabajado con hardware o software de discos en mi vida, pero era tan inteligente que podía ir y ver y estudiar y ver cómo funcionaban los disquetes, cómo podía hacerlo. Podía diseñar un circuito en 2 semanas y utilizar 8 chips, mientras todos nuestros computadores utilizaban 50 chips, incluyendo unos muy costosos, y resultó que el mío tenía mucha más capacidad de lo que yo esperaba. Entonces dije, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es una de las partes mínimas? ¿Cuál es uno de los costos mínimos? Introducimos ese disquete y al mismo tiempo algo más importante. Llegó el software, el primer programa de hojas de cálculo del mundo, VisiCalc, que solo funcionaba en nuestro computador Apple II. Esos dos juntos, digamos, se vendieron 10 veces en el mercado. Íbamos a ser una compañía muy exitosa. El mundo iba a ver un uso para estos pequeños computadores portátiles. Steve, muchas gracias. Muchachos, esto es un lujo, el cofundador de Apple en Colombia hablando con ustedes. ¡Wow! Steve, en un momento donde todas las compañías tienen que entrar en innovación, pero las personas también tienen que entrar en ese movimiento de innovar y de aprender. ¿Cuáles serían para ti las habilidades más importantes que debería tener hoy una persona con miras a un emprendimiento, pero un emprendimiento que tenga innovación y tecnología y escalamiento? First of all, know what you are very good Saber at. en lo que ustedes son muy buenos, entender en qué son buenos. Segundo, la manera como yo trabajé en mi vida, yo no quería ir en todos los patrones normales. Yo no quería diseñar las mismas cosas de la misma manera que tal vez millones de ingenieros estaban diseñando. Yo quería buscar cosas muy diferentes a lo que todo el mundo estaba haciendo. Y vi que... Un momento. Ok, vi a mi alrededor y decidí hacer cosas de manera tan diferente de que nadie estuviera hablando que fueran posibles. Hoy, ¿cómo se relaciona eso? Lo que ustedes harían hoy es ver algunas tecnologías que se hayan introducido nuevas en lo que se pueden basar, algo muy nuevo, y simplemente saltar al barco. Y la gente dice inteligencia artificial, pero todo el mundo está haciendo inteligencia artificial. Si ustedes hacen inteligencia artificial, ustedes son seguidores, todo el mundo lo está haciendo. Entonces van en una dirección. Una de las tecnologías más nuevas que se ha introducido ha sido el Apple Vision Pro, y Apple Vision Pro está teniendo muchos problemas vendiendo. Son simplemente aplicaciones que ustedes tienen que utilizar en su vida diaria. Así que yo me sentaría como ingeniero y diría, ¿cómo puedo yo hacer algo tan bueno, mejor de lo que se haya hecho en el mundo con el Vision Pro de Apple? ¿Cómo puedo escribir un software educativo que inmerse a los aprendices y que enseñe mejor de lo que están haciendo los computadores que hay hoy en día, o los libros de texto? Yo vería algunas de las nuevas tecnologías que están llegando, pero lo haría de manera muy diferente a los demás, porque yo no soy un seguidor, yo quiero ser un líder. Y así es como ustedes deben pensar.
Steve, and if you get into that game of innovation, Yeah. technology, sostenibilidad, ¿qué tipo de personajes uno debería tener, de personas debería tener a su alrededor formando ese equipo ganador? ¿Qué tipo de carreras, qué tipo de personajes debería tener ese equipo ganador? I look back to something I believed in my whole life. yo echo un vistazo hacia atrás a algo en lo que yo creí toda mi vida. When we started a company, Cuando empezamos una compañía, la compañía era un ingeniero, pero yo respetaba las otras disciplinas en la empresa. Yo respetaba mercadeo, respetaba operaciones, respetaba contabilidad, respetaba la parte de negocios. Y yo no pisaría su terreno. Todos teníamos que trabajar juntos. Digamos, trabajar juntos es una filosofía. Y una cosa que noté es que si ustedes se rodean de otras personas, digamos, ustedes quieren tener una startup, hagan tanto como puedan ustedes mismos. Entre más lejos lleguen sin utilizar dinero, más dinero hay para los inversionistas y más ustedes van a ser, va a ser de pertenencia de ustedes. Entonces, entre más puedan hacer sin dinero. Y luego, inviten amigos. Siempre van a necesitar amigos que cubran todas las disciplinas de la empresa. Dudo que encuentren todo en una sola persona. Entonces, cuando atraigan a sus amigos, tal vez ustedes contraten a un presidente sobre esa persona que va a poner mercadeo, presión en mercadeo y en ingeniería. Tal vez ustedes necesitan contadores, abogados. Siempre busquen a las personas más honestas, a las que puedan encontrar, en las que más confíen. No contraten a alguien simplemente porque hable sobre lo que puede hacer. Hagan una entrevista uno a uno, hablen con esa persona. Yo hice un diplomado, digamos, en psicología, y hay que identificar quién es la persona en la vida. Digamos, resulta que entre los 18 y 23 se define eso, y de ahí en adelante realmente uno no cambia mucho. Y ustedes pueden trabajar juntos. Su personalidad funciona muy bien con otras. Ustedes quieren ir a los mismos restaurantes, a los mismos conciertos, a ustedes les gustan las mismas cosas. Y esos son los tipos de personas con quienes ustedes deben formar una compañía y trabajar. Y no hagan excusas de, ok, no me puedo entender con nadie. Apple es un ejemplo. Pueda que ustedes tengan un nuevo proyecto e ir a las universidades y encontrar las mejores habilidades para este nuevo proyecto. Pero ninguna compañía realmente tiene el tiempo para hacer el trabajo tan bien como para hallar que estas son las mismas personas que van a estar trabajando juntas, que se van a entender en su vida. Esa es la razón por la cual empezar una empresa con sus amigos existentes es realmente una muy buena idea. Gracias, Steve. Sigamos hablando de innovación. La cultura de una compañía define o puede definir el éxito de esa compañía. Apple, desde que ustedes dos la fundaron, mantiene viva aquella cultura que hoy la tiene como la compañía más valiosa del mundo. ¿Cuál sería el mensaje para todos aquí, soñadores, emprendedores y empresarios, sobre la importancia de la cultura de innovación en sus empresas y por qué es tan importante trabajar en ello? Lo más importante es caerle bien a toda la gente con la que se trabaja. Sean totalmente honestos con los demás. Y de esa manera, ustedes tienen una mejor probabilidad de tener objetivos similares en su cabeza. ¿Cuál fue la pregunta? Innovation culture. Can you repeat? Innovation culture. Sí, su cultura está basada en quiénes son los fundadores y cómo son. Y muchas de las cosas que nos permitieron empezar a Apple fue que la gente, desde que inició y 40 años después, aún están en la empresa y que siguen adheridos a esa idea de hacer buenos productos para hacer la vida mejor para la gente. Yo no sé si lo planeamos cuando empezamos la empresa, simplemente aumenta con el tiempo y resulta, funciona. And how can people build de innovación en sus compañías? ¿Qué piensas tú?
Well, first of Bueno, all, you primero are que todo, ustedes nacen con la curiosidad. Con los bebés, ellos siempre se interesan en el sonido una vez nacen. Y la gente naturalmente está con curiosidad de aprender cosas y descubrir nuevas cosas. Y eventualmente, si tienen habilidades, pueden innovar y crear y producir e inventar cosas nuevas que no estaban aquí antes. Y el problema es cuando se llega al colegio y los padres dicen, así es como tienes que vivir, estas son las reglas de la vida, las reglas de la conducta. Si ustedes están en un salón de clases, no pueden abrir todos los cajones porque el profesor va a decir, perdón, hay muchos niños en el salón para abrir cada cajón. Entonces tú empiezas a aprender, ok, hay restricciones, debo seguir reglas cuidadosamente, reglas de la sociedad, reglas cuidadosas de conducta, y siempre te inhiben de pensar de manera diferente por tu cuenta, intentar cosas que están fuera del cuadro y no en línea con lo que dice el libro. Ustedes son desmotivados de utilizar su cerebro en muchas ocasiones, así que ustedes tienen que ir más allá de eso. Una persona quien quiere ser algo en la vida, quien dice, ok, yo quiero ser un innovador, quien puede hacer cosas que otras personas no están haciendo y creer que eso sea importante. A veces ustedes dicen, ok, nunca estaré en un lugar en la que tenga dinero en la empresa para hacerlo. Simplemente continúen haciendo lo que ustedes son buenos y dejen que otros lo sepan y ustedes serán observados. Y eso básicamente es todo. Ustedes tienen que decir, ok, yo soy un individuo, puedo hacer mucho más de lo que me han dicho que puedo ser o que tengo que ser. Eso aplica para todos sus valores, lo cual puede ser a qué universidad usted va, qué materia tiene que estudiar, qué tan difícil tenga que estudiar o qué tanto o qué tan importante es obtener calificaciones. Eso no debe importar tanto para nosotros. Tan inteligentes como seamos, aún podemos decir, perdón, pero creo que soy muy bueno y no necesito todo esto. Y incluso las cosas en la vida, como la religión, ustedes pueden cuestionar si el país es bueno. Es una de las cosas que ustedes deben cuestionar. Yo desarrollé mucha de mi personalidad sobre quién soy durante la guerra de Vietnam, tiempos de contracultura, y todas esas protestas eran significativas para mí. Entonces hay que saber quiénes son ustedes, primero que todo. Segundo, cuando son jóvenes, cómo tienen que ser en la vida para ser una buena persona. ¿Qué harán ustedes? ¿Cómo serán ustedes? Díganse a sí mismos eso y prográmense ustedes mismos antes de que su personalidad ya se defina. Y luego entonces ustedes serán esa persona por el resto de su vida. Sepan quiénes son ustedes y sean esa persona. Si ustedes tienen un buen éxito monetario, buen éxito con poder, no dejen que eso corrompa sus valores. Siempre le temía eso. Thank you, Steve. Hablando de ser buenas personas, de tener valores, hay algo que te caracteriza a ti y es el sentido del humor, las bromas, ¿no? Yes, when I grew up, Pero I kind of was defining Cuando myself, but crecí, I knew me definí a mí mismo. Yo sabía que yo sería un ingeniero muy inteligente desde cuando era joven en escuela básica o básica primaria, y luego supe que iba a ser un ingeniero de sistemas, pero tenía otro objetivo. Le dije a mi padre cuando tenía como 11 años, en grado sexto, les dije que iba a ser un ingeniero eléctrico como él, primero, y segundo, iba a ser un profesor de quinto grado como mi profesor. Y yo sabía que iba a ser un profesor. También tengo mi sentido del humor. Desde mi fórmula de la felicidad me gusta la comedia, me gusta hacer chistes, hacer bromas. Así que yo sabía que iba a tener eso toda mi vida. La única cosa que yo sabía que nunca iba a poder hacer de mi brillo era hablar con otras personas, especialmente ir a una tarima. ¿Cuál es la relación directa para ti que hay entre divertirse y una compañía o un negocio exitoso? In a successful company or business. Yo crecí toda mi vida antes de estar en los negocios, incluso antes de ir a la universidad, diciendo que todo lo que se haga
que sea trabajar o estudiar o productividad, debe estar acompañado con el humor y con el buen sentido del humor y la sonrisa. Y yo recuerdo tratando de diseñar computadores antes de poder construir una parte en el piso de mi habitación en papel hasta tarde de la noche, hasta las 2 de la mañana, 3 horas hasta las 3 de la mañana, y tomando Coca-Cola. Y yo sabía que iba a ser tan estresante, tan difícil para el cerebro pensar en estas cosas y retener estas cosas en el cerebro como ingeniero, pero necesitaba alivio, necesitaba áreas para salir de ello. Cuando trabajé en Hewlett Packard, estaba haciendo el mejor trabajo en el mejor proyecto del momento, el mejor producto del mundo en ese tiempo. Yo lo estaba diseñando y simplemente yo le hacía bromas a mis amigos y nos reíamos e íbamos a almorzar y contábamos chistes. Esta es una parte muy importante de la vida, los chistes. Muy importante. Very important. A round of applause, please. Querido Steve, hablemos un poquito de tecnología. Todos aquí estamos buscando cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles vienen, cuáles serán las más exitosas, cómo puedo aprovechar la ola que viene. Para ti, ¿cuáles son esas tecnologías que vienen en las que deberíamos estar trabajando y que van a ser el siguiente cambio, el game changer point siguiente? Yes. Well, obviously, Sí, obviamente escuchamos mucho sobre la inteligencia artificial. Yo digo ser un usuario. Ustedes no van y crean inteligencia artificial sin ser un usuario a quien le importa cómo las cosas son intuitivas y tienen sentido para los seres humanos, para que lo utilicen los seres humanos. La verdad es lo más importante en la vida, y la inteligencia artificial tiene muchas excepciones donde las cosas reportadas en las que ustedes creen no son ciertas y son utilizadas por los malos para simular las voces de otros que no son ciertas. Entonces la inteligencia artificial necesita personas muy buenas que les preocupe el resultado final, no aprovecharse de la gente. Con la inteligencia artificial aún no estamos ahí, supuestamente no estamos ahí, nadie está ahí, no piensa por sí misma. Después de 10 años de Apple, desde mi tercer año de universidad, fui a estudiar el cerebro como psicólogo, digamos en la parte de psicología. No sabemos dónde están las memorias en el cuerpo humano, no sabemos cómo leer una memoria del cerebro mientras hablemos y no sepamos estas cosas, y aún no lo sabemos. Entonces estamos tratando de hacer un cerebro. Eso es lo que pensamos que es a donde puede llegar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una fórmula y ni siquiera le decimos a un computador qué resultados debe obtener. Ok, aquí está la manera de aprender algo. Entonces la inteligencia artificial es tratar de hacer un cerebro humano, y realmente no estamos ni cercanos, aún no estamos ahí. La inteligencia artificial no puede pensar. No podemos volver y hacer una pregunta diferente o preguntarle algo que casi nadie sabe, pero un humano reconoce inmediatamente. Entonces yo establecería una compañía en la que realmente se identificara cómo funciona un cerebro. Sí, toma 9 meses. Also, another technology. Otra tecnología que me cautiva, he estado observándola por un montón de años, cada paso hacia hacer chips fotónicos. Nuestros chips son eléctricos, funcionan con electrones fluyendo a través de estos transistores que son como neuronas, tomando decisiones. Los electrones fluyen, pero los electrones son demasiado lentos comparados con la luz. Los electrones no fluyen a través de un chip. Los electrones fluyen como con olas y son mucho más lentos de lo que como ondas. Son más lentos. Bueno, tenemos chips fotónicos donde se puede aplicar luz y que se tomen decisiones. Por ejemplo, si se pone un infrarrojo, se saca una luz azul. Si se pone una luz azul, se saca una luz roja. Entonces, ahí es donde los ingenieros llamamos un inversor o un invertidor. Y si tenemos otros chips que hagan lógica y amplificación de potencia,
Ustedes van a tener todo y todo se va a hacer con la velocidad de la luz y con la luz y no con los electrones. Y hay muchas cuestiones que vienen, pero es una tecnología que ustedes pueden investigar y realmente es muy nueva y rara, extraña. Hacia allá es hacia donde yo iría si fuera un desarrollador hoy en día. Gracias, Steve. Recently, El año I think pasado, tú enviaste una carta junto con Elon Musk para hacer conciencia sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que más te preocupa de la inteligencia artificial y por qué has sido un abanderado de la ética en la inteligencia artificial? Bueno, eso es exactamente lo que yo dije en la carta. Antes de proceder a desarrollar la inteligencia artificial sin pautas, debemos ser responsables y tomar en cuenta los efectos negativos que puede traer. Porque realmente es curioso que la gente desarrolla la inteligencia artificial. Bueno, tenemos inteligencia artificial que alucina y que trae un montón de cosas que no existen. Es real y dicen que ni siquiera saben cómo pasó. Mucha gente dice que la inteligencia artificial debe ser regulada ahora. Incluso la gente que la está desarrollando y la está construyendo esos productos, como las grandes compañías tecnológicas. Pero la regulación es solo una palabra. Realmente, hagamos algo. Yo soy el que propone cómo debe ser regulada. Y unas pocas compañías se están acercando a lo que yo he estado diciendo por años, hace un par de años. Primero, debemos saber de que lo que estamos leyendo viene de la inteligencia artificial o qué parte viene de la inteligencia artificial. Segundo, ustedes deben saber qué inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial fue entrenada sobre qué parte de datos en el Internet, en qué se entrenó. Segundo, entonces se le debe decir a la persona una pregunta diferente que trae una respuesta totalmente diferente a la inteligencia artificial. Por último, los atributos. Ustedes deben leer las revistas científicas. La forma como crece el conocimiento en el mundo es a través de las revistas científicas, las publicaciones de los científicos. Y cuando leemos uno de los artículos de revistas revisadas por paros, hay estos números, 1, 2, 3, 4, hasta 100. Se ve un número en cualquier frase y cualquier frase tiene un número, como 12. Y ustedes bajan y ven 12. Aquí está el artículo, aquí está la investigación de dónde llegó. Eso es atribución, atributos. Con la inteligencia artificial, ustedes deberían poder dar clic en cualquier parte y ustedes deben poder cuestionar y que se les diga de dónde se obtuvo en el Internet, de dónde llegó, de dónde vino. Y eso puede ser un poco más difícil de programar en la inteligencia artificial. Esa retrospectiva puede ir hacia adelante, pero ir hacia atrás puede ser posible, pero mucho más costoso. Y ahí es donde debemos tener más certeza de lo que estamos leyendo y poder confiar en ello mejor. Segundo, si se obtiene la inteligencia artificial, no debería simplemente aceptarla. Ok, bueno, puede que sea totalmente bueno. Tal vez se tenga todo un informe sobre cómo hacer una propuesta para su jefe. Pero simplemente no debe usted pasarla tal como está. Debe haber un editor humano que condense las palabras, que sepa cómo aterrizarla y convertirla para que tenga sentido y no simplemente confiar media hora de discurso sobre un tema que viene de ahí. Así que los seres humanos deben ser integrales al proceso. Gracias. Como visionario que has sido, ¿cuál crees que son los cambios más significativos que va a tener la IA en los temas de emprendimiento y empresa y trabajo? Nosotros como seres humanos utilizamos herramientas. Los computadores han sido herramientas. Todos los softwares, aplicaciones son herramientas. El Internet nos ha permitido un mayor acceso a toda esta información. Y la información es herramienta. Pero la inteligencia artificial será otro buen recolector de información que podremos estudiar y tomar nuestras decisiones basadas en ello y reexpresarlas. Una de las cosas sobre cuando se quiere aprender algo de su herramienta y se expresa y se utiliza es que ustedes saben que, bueno, olvidé dónde iba, olvidé el hilo conductor.
Pero ustedes pueden expresarlo. Aquí está. Ok, ya volví a la idea. Cuando hablen con su jefe o con su profesor y quieran expresar una idea, ustedes saben cómo se siente para la otra persona, para su jefe. Ustedes conocen las emociones. Ustedes saben cómo los seres humanos, qué es lo correcto emocionalmente para los seres humanos. La inteligencia artificial no tiene emociones. No puede mostrar emociones. Y si lo hace simplemente es falso, inmediatamente se puede identificar. Por ejemplo, yo puedo leer una historia sobre alguien quien salvó a un perro muriendo y lloro todas las veces con estas historias. Ahora, si ustedes van a tener una vida que realmente va a tener que ver con las emociones. Steve, hablando de ese liderazgo en la ética de la IA, en toda tu historia, has sido considerado como una persona de muchísimos valores, de mucha ética, de muchas virtudes. ¿Cuál es la relación, aquí para todos los colombianos, latinoamericanos, cuál es esa relación entre los valores, las virtudes y el éxito de una persona o una compañía? Bueno, primero que todo, yo defino el éxito de manera diferente, como la felicidad de vivir una vida, de tener un hogar, una familia, un ingreso. Entonces, mis valores realmente no afectaron mi posición demasiado. Yo los veía como independientes. Yo simplemente tuve la fortuna de ser tan brillante más allá del mundo en diseñar un producto que nos diera un computador para nosotros mismos, para cada uno. Y aún pienso en la manera como lo hizo. Así es como, digamos, eso nos trajo el gran dinero, la gran cantidad de dinero para Apple. Yo dije, no quiero dirigir una empresa. Y Steve Jobs hizo que todos mis amigos y familiares me llamaran. Y dijo, tome el dinero. Dijeron, tome el dinero y empiece Apple. Y un amigo me llamó y me dijo, usted puede empezar a Apple y no tiene que administrarlo. Usted puede ser un ingeniero haciendo hardware y software, que es lo que usted ama por el resto de su vida, como lo haría con Hewlett Packard. Y ahí fue cuando yo pude cambiar mi opinión de Apple. Perdón, no lo hice para empezar una empresa, no lo hice por el dinero y no lo hice para empezar una industria. Lo hice para mostrar mi computador avanzado, para mostrárselo al mundo y para que otros ingenieros me alabaran por mi ingeniería, la que yo le había inyectado. Entonces, cuando me hice muy rico, yo no quería, digamos, y encontré maneras de donarlo, de regalarlo. Steve, since 2018, hay una visión de país encabezada por el expresidente Iván Duque y muchos emprendedores y empresarios colombianos de ese famoso título de Colombia y cómo convertirnos a Colombia como ese Silicon Valley de América Latina. Eso representa valores, cultura, ecosistema y unos emprendedores muy activos. ¿Cuál sería ese mensaje para seguir trabajando en esa dirección, no perderlo y consolidar ese gran propósito que tenemos? Estoy muy contento de escuchar de que es un deseo para Colombia. Pero las cosas no pasan de manera instantánea o rápidamente. Ocurren gradualmente con el tiempo. Fuimos afortunados en Silicon Valley de tener la tecnología que fuera exponencial en su crecimiento y valor. Y esa fue la tecnología de los chips de Silicon. Más adelante se convirtió en Silicon Valley. ¿Por qué Silicon Valley es diferente al resto del mundo? ¿Es porque la gente piensa diferente allí? No. Resulta que nuestro crecimiento exponencial completo con computadores y teléfonos inteligentes e internet y otras cosas es debido a una cosa: los transistores. Empezamos con un transistor que podíamos hacer y eso explica, como yo dije, 6 transistores. Con la invención del transistor fuimos a Mountain View, California, en Silicon Valley, como en el 1950.
empezamos una empresa para realmente hacer transistores que no existían aún. Y contratamos ingenieros y les enseñamos cómo hacerlo. Y muchos de esos pudieron desarrollar sus propias compañías y esas compañías, otras compañías. Y el crecimiento empezó todo debido a que estuvimos ahí desde el primer día. Entonces hay que empezar en alguna parte. Entonces vean algo exitoso en la tecnología. Vean a Rappi, por ejemplo. Y simplemente vean y traten de continuar yendo en esa dirección. Emulen lo que es bueno sobre ellos. Lo importante es tener un inicio y continuar yendo en esa dirección. Y no todo el mundo puede hacerlo inmediatamente. Otra cosa es, la dirección no ocurre. No se sienten simplemente a decir, ok, voy a simplemente observar. No, digan, ok, yo quiero ser uno de esos líderes y quiero crearla y quiero ser excelente en algo. Y como yo dije, si ustedes quieren ser excelentes en socializar y en las fiestas y en interactuar con otras personas, cuando ustedes son jóvenes, ustedes tienen mucho tiempo libre. Pónganlo o inviértanlo en volverse excelentes en hacer algo en lo que ustedes sean buenos. Mostrar algo, no importa. Round of applause for Steve, please. Steve, ¿cuál sería el mejor consejo que hoy le podrías dar a esos soñadores, emprendedores y empresarios para que cambien el juego? Para que cambien el juego como ellos consideren que es cambiarlo, pero para que creen esas vidas que realmente todos desean. ¿Cuál sería ese consejo para todos acá? Después de que se tiene algo de éxito, hay que ver hacia atrás, ver su inicio y usted decir, ok, tenía estos sueños, pero muy a menudo sus sueños no pueden ser a 5 o 10 años en el futuro. Realmente no se puede ver qué tecnologías van a surgir. Entonces, lo importante es, hagan eso en lo que ustedes son buenos y sean felices con ello y muévanse en una dirección que los lleve hacia mejores productos, mejor vida para las personas. No asuman que la meta lejana va a ser lograble. El ejemplo que yo di anteriormente fue que cuando empezamos Apple, ¿ustedes creen que nosotros pensáramos en toda la música en sus manos? La memoria para una canción costaba $1 millón. Nosotros no pensamos en todo ese futuro que iba a llegar. Simplemente muchas tecnologías continuaron desarrollándose sin Roblox. Gracias, Steve. Me podría quedar toda la noche hablando contigo, preguntándote, y toda la gente aquí, pues es un momento increíble y estamos muy agradecidos de tu generosidad de regresar una vez más a Colombia. Steve, hablando del legado, ¿por qué crees que tu compañía, la que fundaron, todavía sigue en aquella vigencia y sigue en esa expansión? ¿Por qué esos valores siguen vivos hoy en la compañía a pesar de todos los años que han pasado? ¿Y cómo podemos crear compañías de ese modelo? Nosotros en Apple tuvimos momentos intermedios y cuando regresó Steve Jobs tomó cierto tiempo. La empresa no ganó valor cuando simplemente se introdujo el computador o el sistema operativo que el Macintosh realmente nunca tuvo un sistema operativo real. No, simplemente fue un producto. Steve Jobs no entendía los computadores, software, hardware, tecnología, pero él entendía a la gente. Y realmente se enfocó en el iPod. Algunas personas tratan de introducir dispositivos de bajo costo para música que se puede cargar. Fue algo llamado el Discman o el mini disc, las tarjetas de cámara, y él realmente se enfocó en el iPod y fue el dispositivo más hermoso de música, como el Sony Walkman, el Walkman de Sony. Y saben que el tipo de valores que teníamos fue continuar haciendo buenos productos e impregnar a las personas. Nuestros productos han sido buenos. Lo otro es, Tim Cook fue inspirado por Steve Jobs. Dice, veamos a Apple, no son los mejores, no somos los mejores en términos de rastrearlo y de hacer publicidad específica,
y de conocer todo sobre sus vidas. No se trata de eso. Aún todavía nos enfocamos en desarrollar buenos productos y servicios para ustedes. Tim Cook tiene una gran cantidad de crédito, incluso más de lo que él merece, porque él ha sido muy abierto a diferentes tipos de personas, empleados y clientes, que el mundo es muy amplio y diverso. Entonces la diversidad ha sido un gran problema. Por ejemplo, somos la primera gran compañía de Silicon Valley que tiene el mismo pago para las mujeres que para los hombres, para el mismo trabajo, para el mismo oficio. Y estamos tratando de traerles buenos productos de sistemas, no solo de computador. No nos importa quiénes son ustedes o cuál es su perfil o su etnia o ese tipo de cosas, su género, no nos importa. La gente es gente. Somos afortunados de estar en Silicon Valley porque Silicon Valley es uno de los lugares más diversos del país. Voy a decir el país por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los 10 condados en Estados Unidos, de cientos de condados, es uno de los 10 condados donde más de la mitad de la gente no habla inglés en casa. La mayoría son de países asiáticos, pero también hay muchos hispanoparlantes. Así que ese es un buen lugar para crecer entre todo el mundo. Simplemente uno no piensa que la gente sea diferente, demasiado diferente. Silicon Valley es un buen lugar y Apple es una buena empresa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eres un hombre increíble, una de las mentes más brillantes de la humanidad, de lo que ha existido. Muy agradecidos en Colombia por todo lo que has aportado, porque nos inspiras, porque convocas, porque reúnes. Y de verdad, muchas gracias. Estamos también muy felices de que hayas recobrado tu salud y que este momento se haya podido dar. El que no se pudo dar, se pudo haber dado hoy en Colombia. Muchas gracias, Steve. Un aplauso para Steve Wozniak. Gracias, Steve. Gracias, Andres.